Pues el vídeo de hoy nos lleva a Atlanta a finales de los 70, principios de los 80, donde 29 chavales perdieron la vida a manos de un monstruo, aunque hoy en día todavía quedan algunas preguntas. Bienvenidos a Medianoche en el Jardín del Mal, Dentro Caso. En los años 70, Atlanta, que está en el estado de Georgia, al sur de Estados Unidos, era una ciudad muy peligrosa, aunque también tenía un aire esperanzador de que un cambio para mejor estaba a punto de llegar. En 1973, Atlanta había elegido a su primer alcalde negro, y ese mismo año los últimos lugares segregados que quedaban en la ciudad desaparecieron. La ciudad parecía que se estaba renovando, había edificios nuevos cada poco tiempo, el negocio de las convenciones en el centro crecía sin parar y las relaciones raciales parecía que estaban mejorando. Pero como en la mayoría de los casos no era oro todo lo que relucía. La ciudad durante un tiempo fue conocida como la capital de los asesinatos de Estados Unidos y gran parte de la población vivía en la pobreza. El 21 de julio de 1979, Edward Hope Smith, de 14 años, volvía de noche a casa después de haber pasado un tiempo con unos amigos en un parque de skate. Y la última vez que alguien lo vio hablando con su novia en la calle. Unos días más tarde, Alfred Evans, de 13 años, iba de camino al cine a ver una peli de Kung Fu y ya no se supo nada más de él. El 28 de julio, los cuerpos de los dos chicos aparecieron en una zona boscosa de la ciudad. Edward había muerto de un disparo en la espalda y en el caso de Alfred nunca se supo al 100% lo que había ocurrido, aunque el forense dijo que podía haber sido debido a que el asesino le quitó la respiración. Ya me entendéis, es que al parecer YouTube no le gusta que diga esas palabras. La policía, que hizo muy bien su trabajo, modo ironía on completamente, dijeron que las muertes estaban relacionadas con las sustancias, que los dos jóvenes habían estado en una fiesta fumando cosas y que Alfred disparó a Edward y luego un tercero, que estaba allí, le quitó la vida a Alfred. A la policía básicamente se la sudó que Edward desapareciese días antes que Alfred, que sus amigos dijeran que no había habido tal fiesta, que los padres dijesen que sus hijos que no estaban metidos en esas cosas. Nada, la policía dedujo que chicos negros de barrios pobres, sustancias. Milton Harvey y su familia se habían ido a vivir a un barrio de clase media. Los padres hicieron todo lo posible para conseguir mudarse a este barrio y así poder alejar a sus hijos de malas influencias, de posibles futuros problemas y tener una vida mejor para todos. El 4 de septiembre, Milton, de 14 años, no había ido al colegio porque su madre le compró las zapatillas que no estaban de moda en esos momentos y a él, con las que tenía, le daba vergüenza ir a clase, así que se quedó en casa. La madre lo mandó a depositar un cheque al banco y Milton cogió su bici y se fue de camino al banco. Por el camino no se sabe lo que sucedió, Milton nunca llegó hasta el banco a depositar el cheque. Una semana más tarde encontraron la bici de Milton tirada en un camino muy poco transitado. El 5 de noviembre, los restos ya muy deteriorados de Milton fueron encontrados en un vertedero fuera de la ciudad. Debido al estado del cuerpo, la causa de la muerte no pudo ser establecida. La policía, de nuevo haciendo muy bien su trabajo, decidió que no era un asesinato porque no se encontraron rastros de violencia en los restos del chico. No pudieron saber la causa de la muerte, tampoco podían saber si había habido violencia. Además, como había llegado el chico a donde lo encontraron y su bici en otra parte y todo eso, pero eso, cosas de la policía. Yusuf Bell, de 9 años, era un niño muy listo. Estaba en un programa para niños prodigiosos en su colegio
Y la gente del barrio contó que ayudaba a muchas personas a hacer balance de sus cuentas del banco, de los cheques, todas estas cosas. Ese día un vecino le pidió a Yufus que fuese a la tienda a comprarle tabaco de mascar y ganarse un dinerillo. Yusuf se fue, compró el tabaco y ya no se volvió a saber de él. El 8 de noviembre, un bedel que cuidaba de un colegio que había abandonado encontró el cuerpo de Yusuf allí dentro de ese colegio. Yusuf había muerto debido a no poder respirar por presión en el cuello, donde también encontraron varias marcas de uñas. También se encontraron fibras verdes que se determinó pertenecían a una alfombra. Camille Bell, la madre de Yufus, no era de las que se quedaba callada. Desde el momento en que desapareció su hijo, Camille consiguió la ayuda de sus vecinos para salir a buscar a Yusuf, meterle presión a la policía, porque ella consideraba que la policía no estaba haciendo nada, lo que era cierto. Y bueno, pues eso salió mucho en la tele quejándose de la actuación policial. Al funeral de Yusuf fueron autoridades de la ciudad y mucha gente que quería apoyar a la familia en un momento así de duro. El alcalde prometió una investigación a fondo, pero en esos momentos la policía todavía no creía que los casos estuviesen conectados, que la persona que estaba matando a estos niños pudiese ser la misma. Lo que pensaba la policía era que, bueno, eran chicos negros que habían muerto de manera violenta dentro de vecindarios peligrosos, así que, bueno, pues una estadística más. Pero Camille y un grupo que pensaba como ella no estaban de acuerdo. Ellos sí que pensaban que los asesinatos estaban relacionados y que tal vez podía haber motivos racistas detrás de estos. Aún así, pensaban que tal vez el Ku Klux Klan. Recordad que tan solo unos años antes la ciudad estaba segregada y la violencia del clan contra personas de otra raza, contra los blancos que apoyaban a estas personas y contra personas mixtas era bastante extrema. Además, que es en el sur de Estados Unidos, donde era pues aún mucho peor. Aún así, la policía no hizo nada. Pero Camille siguió presionando, concediendo entrevistas en los medios, reuniéndose con políticos, líderes religiosos y lo que hiciese falta para intentar salvar la vida de más niños. 1979 terminó y los primeros meses de 1980 fueron tranquilos, hasta que el 4 de marzo Angel Lanier, de 12 años, salió de casa y ya no se supo más de ella. Cuando ese mismo día Angel no había llegado a casa, su madre llamó a la policía. El 10 de marzo la policía descubrió el cuerpo de Angel. Estaba atado a un árbol con cables eléctricos. La causa de la muerte fue la falta de aire debido a que alguien le puso un cable alrededor del cuello. El forense determinó que Angel no había sido abusada, pero esto fue bastante discutido porque el himen de Angel estaba roto y había signos de violencia en esa zona corporal de la chica. Este asesinato era muy diferente a los otros, básicamente porque la víctima era una chica y por cómo se había encontrado su cuerpo, que era atado a un árbol. El 11 de marzo, un día más tarde del descubrimiento del cuerpo de Angel, Jeffrey Mathis, de 10 años, salió de casa para comprarle tabaco a su madre y ya no se supo más de él. Tras pasar una hora, la madre de Jeffrey se empezó a preocupar porque, bueno, la tienda no quedaba muy lejos, entonces no tendría que haber tardado tanto, así que mandó a sus otros hijos, a los hermanos de Jeffrey, a que saliesen a buscarlo. Pero a cabo de un rato volvieron y le dijeron a la madre que no habían visto a Jeffrey por ningún lado. Cuando los hijos tampoco lo encontraron, más gente se apuntó a ayudarlos a buscarlo y un agente de policía le dijo a la madre que contactara con el Departamento de Personas Desaparecidas de la ciudad de Atlanta. Así que la madre llamó a este departamento de policía. El problema es que ese departamento de policía, que era de personas desaparecidas, bueno, pues pensaba que en aquella época que todos los niños y adolescentes que desaparecían era porque se habían ido de casa de voluntad propia, o sea, se habían escapado, no querían estar en casa, no pensaban que pudiese haber nada
raro detrás de las desapariciones, así que no hacían nada para buscar ni ayudar a encontrar a estos niños. Más tarde, un amigo de Jeffrey dijo haber visto a Jeffrey entrando en un coche azul, pero vaya, no había nada más. 13 días más tarde, alguien contactó a la policía diciendo que habían reconocido la cara de Jeffrey al verla en un periódico y que lo habían visto en un coche azul que estaba siendo conducido por un hombre blanco. Los hermanos de Jeffrey dijeron haber visto en varias ocasiones un coche azul como el de la descripción en la entrada de una casa a la que iba Jeffrey a menudo. 2 niños de un colegio cercano se habían quejado al director un día porque 2 hombres que conducían un coche azul intentaron que entraran en el coche. Los niños habían apuntado la matrícula y bueno, la policía fue contactada, pero bueno, pues la policía no hizo nada, ni investigaron, ni miraron a quién pertenecía ese coche, ni buscaron la matrícula, nada. Es que no hicieron absolutamente nada. Y ya van 5 niños asesinados en ese periodo de tiempo. El 18 de mayo, Eric Middlebrooks, de 15 años, contestó al teléfono de su casa y habló con alguien durante unos minutos. Nunca se supo con quién habló. Tras la llamada, cogió unas cuantas herramientas y le dijo a su madre de acogida que se iba a arreglar su bici. Y ya no se supo más. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, con la bici no muy lejos. Eric había muerto como consecuencia de un golpe en la cabeza y los forenses encontraron fibras rojas en la suela de la zapatilla. La policía descubrió que Eric iba a testificar en un juicio contra un par de ladrones. Así que, pues la policía, no queriendo tampoco hacer su trabajo, decidieron que estos ladrones se lo quisieron quitar del medio y que lo mataron, aunque no había ninguna prueba, no había nada que indicara que ese había sido realmente el caso. Christopher Richardson, de 12 años, salió de casa en el barrio en el que vivía, que era un barrio de clase media en las afueras de Atlanta. Ese día, el 9 de junio, Christopher iba de camino a la piscina pública, pero nunca llegó. El 22 de junio, LaTonya Wilson, de 7 años, estaba dormida en la cama en su casa al lado de su hermana y ya no se supo más de ella. Un testigo que también manda pelotas si esto que dice es verdad. Pues bueno, una testigo dijo haber visto a un hombre negro quitar la rejilla esta que hay en la ventana, pues supongo que es cuando es un piso bajo para añadir un extra de protección. Bueno, pues dijo haber visto a un hombre quitar esa pantalla, entrar y poco tiempo después salir con la niña en brazos por la puerta trasera de la casa. Allí dijo que el hombre se paró a hablar con otro hombre también de raza negra y que unos segundos más tarde se fue. Y como os digo, pues esta testigo no hizo nada, ni llamó a la policía, ni gritó, ni nada, o sea, nada. Las madres de 3 de los niños asesinados, entre ellas Camille, se juntaron y crearon un grupo llamado Stop Children's Murders, o Parad los asesinatos de niños, aunque se abreviaba, todo el mundo lo conocía como Stop. La policía todavía seguía pensando que los casos no estaban relacionados, pero gracias a la presión por parte de este grupo de madres, se creó un grupo policial para investigar los crímenes. Al principio el grupo contaba con 5 investigadores que buscaban conexiones entre los casos. También pidieron ayuda a la Behavioral Analysis Unit, que es la unidad de análisis del comportamiento del FBI, que por cierto, si no habéis visto la serie Mindhunter, esa dice un poco, bueno, cómo empezó esa unidad y demás. La serie está genial. Y bueno, también es un poco pues lo que se ve en Mentes Criminales, ¿no? Que es una unidad que hace perfiles psicológicos o perfiles de quienes pueden ser los asesinos. Parecía que la policía se estaba empezando a poner las pilas. Pero bueno, aquí también pues sucedían un par de cosas. Y no estoy defendiendo a la policía, que me parece que lo hicieron fatal, pero bueno. En la década de los 70, un 32% de todos los asesinos en serie eran negros. Y en los 80 esa tasa subió hasta el 37%, es decir, que la mayoría seguían siendo asesinos en serie blancos. Entonces,
se conocía mucho mejor el comportamiento de los asesinos en serie blancos que los de cualquier otra raza. Y lo segundo es algo que se sabe de sobra, pero que se tiende a ignorar, y es que los medios de comunicación pues pasaban del tema. Eran niños negros, la mayoría pobres, pues es que eran noticias que no interesaban, y ya no solo a los medios, es también a la gente que compra esos periódicos. Así que la policía no era sometida al constante acoso de la prensa como pudo haber sido en otros casos de pues intentar eso, que hiciesen todo lo posible por resolver el caso de una vez. El 23 de junio, Aaron Witchy, de 10 años, desapareció. Al día siguiente encontraron su cuerpo debajo de un puente que pasaba por encima de las vías de un tren. Para caerse desde allí, Aaron habría tenido que escalar por la barandilla que separa pues, lo que es la carretera de la caída, del borde, y esa barandilla pues, era tan alta como lo era él. El forense dijo que Aaron había muerto por falta de aire debido a la posición en la que cayó. La policía determinó su muerte como un accidente. Dijeron, bueno, pues eso, pues que se había subido allí, tropezó, lo que sea, se cayó y debido a la caída, pues eso, se quedó sin aire. Pero la madre de Aaron nunca se creyó esta teoría porque Aaron le tenía muchísimo miedo a las alturas. Según dijo, la única forma en la que su hijo se habría subido a un sitio tan alto habría sido si alguien lo estaba persiguiendo o si tenía miedo de algo. Y siempre mantuvo que lo más seguro es que su hijo no se hubiese tirado desde ahí, no se hubiese subido él solo allí. El 6 de junio, Anthony Carter, de 9 años, estaba jugando con su primo al escondite. Esa noche Anthony no durmió en su casa y al día siguiente su cuerpo fue encontrado detrás de un almacén a 1 kilómetro de su casa. Había recibido varias estocadas que le provocaron la muerte. Elle Terrell, de 10 años, estaba pasando el día 31 de julio con unos amigos en una piscina pública hasta que se empezó a portar mal y el vigilante lo echó. Esa fue la última vez que alguien dijo haberlo visto. Poco después, una vecina de la familia de Earl, que vivía puerta con puerta, dijo haber recibido una llamada muy extraña. Dijo que el hombre que llamó sonaba a hombre blanco del sur de Estados Unidos y que le decía que tenía a Earl, que estaba en Alabama y que si le daba $200, Earl regresaría a casa sin problema. Dijo que la llamaría de nuevo el viernes, pero ya nunca más se supo de este hombre. Lo medio bueno que salió de aquí fue el hecho de que la persona que llamó por teléfono dijo que el niño se encontraba en otro estado, con lo cual si hay un delito que cruza pues, las fronteras entre los estados, como son secuestro, pues ya es competencia del FBI. Y el FBI pues, tiene razón ahora para entrar e involucrarse en los casos. Clifford Jones, de 13 años, estaba pasando unos días de visita en casa de su abuela en Atlanta. El 20 de agosto, Clifford salió junto con sus primos a recoger latas para ganarse un dinerillo y en algún momento pues se despistaron, se perdió, bueno, ya no se sabe qué fue de Clifford. Su cuerpo fue encontrado ese mismo día al lado de unos contenedores de basura en un centro comercial. Había sido de nuevo dejado sin aire y la ropa que llevaba no era suya. En su cuerpo encontraron fibras verdes de alfombra. La policía tenía un sospechoso desde el principio. 3 testigos dijeron haber visto al encargado de una lavandería en ese centro comercial junto a un niño en la parte trasera del negocio. Uno de los testigos fue más allá y dijo haber visto al encargado dejar sin aire al niño, golpearlo y llevar el cuerpo a los contenedores. La policía habló con el encargado, que no tenía coartada, que falló 2 test de polígrafo, pero bueno, la policía no arrestó al hombre. Y además dijeron bueno, que era poco creíble uno de los testigos porque tenía una discapacidad psíquica. El 14 de septiembre, Darren Glass, de 10 años, desapareció. Darren se había escapado de varias casas de acogida y su cuerpo nunca fue encontrado.
Por ese motivo, su nombre no siempre se incluye en las listas de estos asesinatos. La policía básicamente ignoró este caso por el hecho de que Darren se había escapado varias veces de otras casas de acogida. Es solo a mí que me parece que con más razón lo tendrían que investigar, lo tendrían que haber investigado desde antes. Un niño de 10 años que se escapa varias veces de casas de acogida. A nadie le parece un poco preocupante, es solo a mí. No sé, yo creo que los servicios sociales o las autoridades o quien fuese tendrían que haber estado ya más atentas a este niño y en mi opinión le fallaron ya desde el principio. Ya no solo cuando desapareció que no investigaron, sino ya de antes, porque estaba claro que este niño pues algún problema había tenido o tendría que estar pasando por algo para escaparse constantemente con tan solo 10 años. El grupo Stop siguió dando entrevistas y quejándose de que la policía los tenía totalmente abandonados. Gracias a la presión de este grupo, el alcalde incrementó el número de policías designados a este grupo que os dije, pasaron de 5 a 17. El 9 de octubre, la familia de Charles Stephens, de 12 años, denunció su desaparición ese mismo día. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en un parque de caravanas a 8 kilómetros de su casa. Charles, como muchos de los otros, había muerto por bloqueo de las vías respiratorias y en su cuerpo encontraron fibras verdes. La policía seguía sin sospechosos, sin pistas, sin nada. Así que un grupo de ciudadanos normales y corrientes decidieron coordinarse para salir en busca de los chavales cuyos cuerpos aún no habían aparecido y también para buscar cualquier pista, cualquier cosa que pudiese ayudar a la investigación. Durante el primer día de búsqueda, el grupo encontró el que luego se determinó era el cuerpo de LaTonya Wilson el 18 de octubre. Ya sé que con tantos nombres es un poco complicado saber quién es quién, pero LaTonya es la niña que se llevaron de su cama, dentro de su casa. Tras su descubrimiento, el grupo amplió el número y la frecuencia de las búsquedas. Tenían unos 3.000 voluntarios e incluso el alcalde se unió en muchas de esas búsquedas. En octubre de 1980, otro hecho hizo que las tensiones raciales subiesen un poco. El 13 de octubre por la mañana, una guardería en la que había 82 niños sufrió la explosión de una caldera, quitándole la vida a 4 niños y a un adulto. La guardería se encontraba en un barrio de muy bajos recursos y mayoritariamente negro. Como pasa en muchas ocasiones, la gente dudó la versión oficial y comenzaron los rumores de que la explosión había sido provocada y que además pues, el clan podía estar involucrado. Testigos dijeron haber visto a 2 hombres blancos cerca de la caldera ese día, pero la policía no les hizo caso y no se investigó más. Así que, bueno, pues esa investigación se cerró con eso, con que explotó una caldera. Como os podéis imaginar, con 14 niños negros ya muertos o desaparecidos, la teoría de que lo de la guardería no fue un accidente, pues claro, pues tenía sus adeptos. El 1 de noviembre, Aaron Jackson, de 9 años, desapareció en un centro comercial. Aaron era un niño al que le encantaba explorar en el parque, en un bosque cercano a su casa. Incluso dicen que una vez entró a casa de un vecino, comió unas cuantas ciruelas en la cocina y luego se tumbó y se quedó dormido en el sofá. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente a la orilla de un río. La causa de la muerte, la falta de aire, de nuevo. El padre de Aaron dijo que ese día puso la tele y estaban diciendo que habían encontrado el cuerpo de un niño. Cuando mostraron las imágenes, el padre dijo saber de inmediato que ese era su hijo. El 10 de noviembre, Patrick Rogers, de 16 años, ya que sus amigos se llamaban Patman, fue a casa de un amigo a ver si lo encontraba allí. La madre del amigo le dijo que él no estaba en casa. Y Patrick le contó que un productor musical estaba interesado en grabar algunas de sus canciones. Patrick y su amigo habían escrito varias canciones juntos, así que el interés de un productor cuando eran tan jóvenes además pues era increíble. Patrick salió de casa de su amigo y ya no se supo más de él hasta que encontraron su cuerpo el 7 de diciembre en el río Chattahoochee. Los restos estaban tan descompuestos que el forense solo pudo determinar que el cráneo estaba roto. El 17 de noviembre el FBI decidió que ya era hora de investigar a fondo
y destinaron a 25 agentes a trabajar en el caso únicamente. Aunque según pasaban los meses, el número de agentes iría incrementando hasta llegar a 45. Pero aún así, los crímenes no iban a parar. De hecho, ahora se sucedían con más frecuencia. La unidad de comportamiento dedujo que el asesino tenía que ser un hombre negro, básicamente porque un hombre desconocido blanco pasaría menos desapercibido en muchos de esos barrios que un hombre negro. Sobre todo un hombre blanco intentando que niños negros se suban a su coche. La gente como que lo notaría más. Luby Gitter, de 14 años, le dijo a su madre que se iba a un centro comercial a vender ambientadores para coches para sacarse un dinerillo. Pero Luby nunca volvió a casa. Eso fue el 3 de enero de 1981. La noche del 22 de enero, Terry Pugh, de 15 años, estuvo comiendo una hamburguesa en un restaurante y ya no se sabe más de él. Al día siguiente, un hombre encontró su cuerpo tirado al borde de una carretera. Como a muchos de los otros, le habían quitado el aire. El 5 de febrero, Patrick Baltazar, de 11 años, desapareció de camino a ver un combate de boxeo. Ese mismo día encontraron el cuerpo de Luby cerca de una zona boscosa. También le habían dejado sin aire. El 13 de febrero, un trabajador de mantenimiento encontró el cuerpo de Patrick detrás de unas oficinas. También lo habían dejado sin aire. Y en su cuerpo encontraron fibras verdes y pelos de perro. Ese mismo día también se encontró un esqueleto que más tarde sería identificado como el de Jeffrey Mathis, el niño que había desaparecido cuando salió a comprarle tabaco a su madre. El 19 de febrero, Curtis Walker, de 13 años, salió a buscarse un trabajo después del colegio. Su cuerpo se encontró el 6 de marzo en un río. Como otros, sus vías respiratorias habían sido bloqueadas. Como veis, los cuerpos pasaron de ser encontrados en tierra firme, por así decirlo, a ser encontrados en el agua. El FBI dedujo que esto se debía al hecho de que un periódico o varios habían publicado que se habían encontrado fibras en los cuerpos de varios de los chicos, así que dedujeron pues, que el asesino, para no dejar ninguna prueba más en el cuerpo, tiraba a los chicos al río para que así el agua se llevase todas las pruebas que pudiese haber. La policía seguía pensando que no había un solo asesino, sino que eran varios, aunque también había varias similitudes que tenían que investigar. Por ejemplo, 14 de las 21 víctimas que había hasta esa fecha habían sido dejadas sin aire. 8 víctimas tenían las mismas fibras verdes en su cuerpo. Y bueno, lo más obvio, que todos eran niños o adolescentes negros. El Ayuntamiento de Atlanta impuso un toque de queda para todos los menores de 16 años de entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana. Con esto estaban intentando tranquilizar a los ciudadanos y proteger a los niños, y aunque las intenciones eran buenas, los asesinatos no pararon. El 2 de marzo, Joseph Bell, de 15 años, a quien todos llamaban Jojo, salió de un restaurante donde solía trabajar porque ese día fue a preguntar si necesitaban más ayuda. Le dijeron que no, que estaban completos. Al día siguiente, Jojo, o alguien que se hacía pasar por él, llamó al restaurante y dijo que estaba casi muerto. Su cuerpo fue encontrado en un río el 20 de abril. También se encontraron fibras como las anteriores. Timothy Hill, de 13 años, y que tenía una discapacidad psíquica, solía llamar a su profesora de educación especial al salir del colegio porque, bueno, tenía una muy buena relación con ella. Y el 13 de marzo la profesora contestó al teléfono y escuchó a un niño o a alguien llorando al otro lado. La profesora dijo que el niño respondía cuando lo llamaba Timmy, pero tras 15 minutos en el teléfono, la llamada se colgó, se desconectó o lo que fuese. El cuerpo de Timothy sería encontrado el 30 de marzo en un río. Lo habían dejado también sin aire y también encontraron fibras. Los vecinos de Atlanta, como os podéis imaginar, ya no podían más. Grupos de hombres se juntaron para patrullar las calles armados con pistolas, bates de béisbol y lo que pillaban. Estas patrullas no fueron muy populares con la policía y los mandamases de la ciudad, aunque muchos de los vecinos estaban a favor y los apoyaban. De hecho, bueno, la policía arrestó a un par de hombres de estas patrullas por llevar armas ocultas,
Pero bueno, pues no sé, es un poco raro que la policía se centrase en arrestar a esta gente y no estuviesen más centrados en resolver los asesinatos de una santa vez, porque es que los asesinatos seguían. Eddie Duncan, de 21 años, desapareció el 20 de marzo y su cuerpo fue encontrado en un río el 31 de marzo. Las autoridades especularon que tal vez debido al toque de queda que se había impuesto, el asesino tuvo que cambiar de víctimas y dejó de ir a por niños que no estaban fuera para ir a por adultos. Eddie era un chaval que no era corpulento, que podría parecer mucho más joven de lo que en realidad era y además tenía una discapacidad psíquica. Larry Rogers, de 20 años, fue la segunda víctima adulta. Su cuerpo se encontró el 8 de abril en un bloque de apartamentos abandonado a unas 6 manzanas de su casa. La última vez que alguien vio a Larry, lo vieron subirse a un coche con un hombre negro de piel clara. Jimmy Ray Payne, de 21 años, desapareció el 25 de marzo y su cuerpo fue encontrado el 28 de abril. La policía pensó que tal vez el asesino pensó que Jimmy era un adolescente porque de nuevo no era corpulento, parecía muchísimo más joven de lo que era. El cuerpo estaba en el mismo río que varias de las otras víctimas. Michael McIntosh, de 23 años, fue visto por última vez el 1 de abril y su cuerpo encontrado en un río el 20 de ese mismo mes. John Porter, de 28 años, murió a consecuencia de varias estocadas y su cuerpo fue encontrado en una acera, aunque el asesinato nunca fue incluido en la lista que manejaba el FBI. William Barrett, de 17 años, fue visto por última vez el 11 de mayo y su cuerpo encontrado al día siguiente. William había vuelto a ser dejado sin aire y su cuerpo tirado en una zona boscosa. Era tan solo el mes de mayo de 1981 y ya había 12 víctimas mortales. Los ciudadanos estaban aterrados, pero también estaban enfadados, estaban hartos, estaban desesperanzados. El grupo Stop organizó una manifestación en Washington en la que hubo más de 4.000 personas. Durante esos meses, Stop daba charlas y educaba a los padres sobre cómo mantener a sus hijos seguros y también educaban a los niños para que supiesen identificar potenciales peligros. Mientras las autoridades echaban flores diciendo que ya no había víctimas tan jóvenes por lo del toque de queda, pero bueno, muchos pensaban que en realidad era gracias a todo el trabajo que estaba haciendo el grupo Stop. En algún momento al FBI se le iluminó la bombilla viendo que muchas de las víctimas eran arrojadas al río Chattahoochee, así que decidieron poner bajo vigilancia los 14 puentes que cruzaban el río. Los puentes estarían vigilados entre el anochecer y el amanecer. 72 agentes fueron desplegados para esta operación. Durante 3 semanas no pasó nada y el FBI estaba ya perdiendo un poco la esperanza y preguntándose si realmente todo eso estaba valiendo la pena. Hasta que el 22 de mayo, sobre las 3 de la mañana, un agente que se encontraba debajo de un puente al lado del río escuchó como algo pesado impactaba contra el agua. El agente encendió su linterna y se puso a buscar por el río, pero no encontró nada. Aún así, con el walkie-talkie avisó a su compañero que estaba en el puente y le preguntó que si había alguien allí. El agente había visto pasar un coche extremadamente despacio por el puente y una vez cruzado el puente, pocos metros más tarde, había una tienda de licores con un aparcamiento y otro agente que estaba en un coche en ese aparcamiento vio como un coche llegaba, hacía un giro y se volvía a ir por donde había venido. Así que este agente decidió coger el coche y seguirlo. Cuando pasaban por el puente, el otro agente que estaba en el puente también decidió subirse a su coche y seguirlo también. Poco tiempo después los dos coches pararon a este hombre. El hombre del coche se identificó como Wayne Williams, de 23 años, y dijo que se dedicaba a buscar talentos musicales. Los agentes le pidieron sus papeles y Wayne les preguntó de qué iba todo eso. Los agentes le dijeron que no podían informarle de nada y él les dijo algo así como tiene que ser por lo de los niños estos que están siendo asesinados. Esto al FBI le pareció pues curioso que dedujese eso tan rápido,
A mí personalmente no me parece una frase muy inculpatoria porque, bueno, pues toda la ciudad sabía lo que estaba sucediendo, así que si te paraba, además no la policía, el FBI, tendría que ser por algo gordo, y lo más gordo que estaba sucediendo en esos momentos eran esos asesinatos. Entonces, bueno, a mí personalmente no me parece raro, pero al FBI le pareció que era una frase un poco extraña. Los agentes siguieron hablando con Wayne y le preguntaron que qué estaba haciendo conduciendo a esas horas de la noche, y Wayne les respondió que estaba buscando la casa de una mujer, Cheryl Johnson, con la que quería hablar y ver las posibilidades de que ella empezase una carrera musical. Pero sí, aquí sí que había algo que ya no cuadraba. Eran las 3 de la mañana, Wayne dijo que solo estaba buscando la casa y que la reunión con esta mujer era a las 9:30 de la mañana. ¿En serio te vas a las 3 de la mañana a buscar la casa de una persona con la que te vas a reunir a las 9:30? Un poco extraño sí que es. Los agentes le pidieron registrar el coche y Wayne accedió. Dentro del coche encontraron 2 bolsas, una con ropa de mujer que Wayne dijo que pertenecía a su madre y otra con ropa de hombre que Wayne dijo que era su ropa de jugar al baloncesto. Lo que pasa es que, bueno, en la bolsa con la ropa esta de jugar al baloncesto, lo que encontraron era un pantalón largo negro, un zapato de cuero de vestir y una camisa. Wayne dijo que es que se olvidó las zapatillas de baloncesto en casa, pero bueno, es un poco curioso. En el asiento trasero también encontraron pelo de perro y Wayne les dijo que su familia tenía un pastor alemán que se llamaba Shiva. En el asiento trasero el FBI también encontró un trozo de cuerda y en el asiento del pasajero encontraron una linterna y unos guantes de ante. Los agentes siguieron haciéndole preguntas a Wayne, en plan, ¿tiraste algo al río? No. ¿Por qué ibas conduciendo tan despacio? No iba conduciendo despacio. ¿Por qué te paraste en el puente? No me paré en el puente. ¿Por qué te metiste en el aparcamiento de la tienda para dar la vuelta? No me metí en ese aparcamiento. Mientras en el puente varios agentes estaban buscando algo en el río o restos en el puente o cualquier pista, pero aún así pues no encontraron nada. Al no tener nada sólido, el FBI no arrestó a Wayne, y también significa que no pudieron llevarse nada de lo que Wayne tenía en el coche en esos momentos. El 21 de mayo, Nathaniel Cater, de 27 años, desapareció, aunque nadie se dio cuenta hasta el día siguiente. Su cuerpo fue encontrado el 24 de mayo en el río Chattahoochee, a 1,5 kilómetros del puente, y a menos de 100 metros de donde se había encontrado el cuerpo de Jimmy Payne unos días antes. Nathaniel, la causa de la muerte, también había sido, pues eso, lo dejaron sin aire. Unas horas después de haber estado hablando con él en la carretera, el FBI se presentó en casa de Wayne para volver a hablar con él. Wayne volvió a contar la misma historia de que estaba buscando a una mujer para que firmase un contrato, eso, para ser cantante. Les dijo que era vicepresidente y fundador de una compañía de entretenimiento y parte de su trabajo era distribuir folletos entre el público donde se decía que si tenías entre 11 y 21 años y querías dedicarte al mundo del entretenimiento, que contactases con ellos para que te hiciesen una audición. Pocos días después, los agentes consiguieron una orden de registro para la casa de Wayne, que vivía con sus padres, o sea, que es la casa de los padres realmente. En la casa recogieron varias fibras de alfombras, de mantas, de colchas, de todo lo que pudieron, pelo de Shiva, la pastora alemán, y bueno, fotos, papeles, documentos, tal, para mirar más adelante. Al día siguiente, y esto me parece increíble, bueno, un periódico de Atlanta publicó el nombre y la dirección completos de Wayne. O sea, esto de inocente hasta que se demuestra lo contrario, pues se lo pasaron por el forro, básicamente. Y como os podéis imaginar, 3 segundos más tarde, el circo mediático estaba delante de la casa de Wayne, con fotógrafos, micrófonos, furgonetas, luces, todo. Aunque a Wayne parecía no importarle demasiado, aunque hubo ocasiones en las que sí que estalló contra ellos, como es normal también,
Wayne dio una rueda de prensa dentro de casa de sus padres donde dijo que él era totalmente inocente. De las fibras que habían sido encontradas, unas habían sido fabricadas por una compañía que solo las produjo durante un corto periodo de tiempo, creo que fue durante un año. Así que eran unas fibras bastante únicas. Las mismas fibras encontradas en varias víctimas fueron encontradas en la habitación de Wayne. Y el pelo de perro que se encontró también en alguna de las víctimas correspondía con el perro de Shiva. El FBI decidió que tenían suficientes pruebas contra Wayne para arrestarlo por el asesinato de Nathaniel Cater. Poco después de su arresto, también incluyeron cargos por el asesinato de Jimmy Payne debido a las similitudes entre los dos casos. Wayne Bertram Williams nació el 27 de mayo del 58 en Atlanta. Sus padres, Homer y Faye, eran los dos profesores y, según cuentan, eran los dos muy inteligentes y esa inteligencia también la heredó su hijo. Wayne era hijo único y algunos dicen que muy mimado. En el momento de su arresto, Wayne tenía 23 años recién cumplidos y trabajaba como fotógrafo freelance. Wayne estaba muy interesado en la radio y en el periodismo. De hecho, se pasaba por varias emisoras de radio y se acabó haciendo amigo de alguna de la gente que trabajaba para ellas. Cuando Wayne tenía 11 años, se hizo su propia emisora de radio en casa y cuando tenía 16 años salió en la tele en un programa sobre niños emprendedores pertenecientes a minorías. A los 18 años, la policía arrestó a Wayne por hacerse pasar por un agente de policía. Por aquel entonces, Wayne conducía un coche parecido, así estilo policía, en el que dentro del coche había un escáner de estos que utilizan los periodistas para escuchar lo que dice la radio de la policía, y también tenía luces de sirena. Aunque, Wayne no fue condenado por este delito. Fibras del maletero de ese coche serían encontradas tiempo después en una de sus víctimas. Al parecer, Wayne sentía mucho rechazo por los niños pobres, refiriéndose a ellos con insultos. Wayne fue juzgado tan solo por 2 asesinatos, el de Nathaniel y el de Jimmy, aunque en el juicio fue permitido que los fiscales hablaran de 10 casos más. Y enseguida os digo por qué. Uno de los testigos más importantes para la fiscalía fue una amiga de Wayne que dijo que Wayne le confesó haber tirado algo desde ese puente esa noche, aunque lo que le dijo es que había tirado basura. La amiga también habló de que Wayne, aunque era bajo, medía unos 65, unos 66, pero que era muy fuerte, y también les contó el rechazo que Wayne sentía por los niños pobres. Pero lo que realmente acabó condenando a Wayne fueron las fibras. Los 10 asesinatos de los que hablaron eran los de Alfred Evans, Eric Middlebrooks, Charles Stephens, Louis Jeter, Terry Pugh, Patrick Baltazar, Jojo Bell, Larry Rogers, John Porter y William Barrett. Todos tenían fibras que eran idénticas a las de la colcha de la cama de Wayne. 8 de las víctimas tenían fibras iguales a las de la alfombra de la habitación de Wayne, las fibras verdes esas. 4 tenían fibras iguales a las de una manta amarilla que la policía encontró debajo de la cama de Wayne. 9 tenían pelos microscópicamente similares a los del perro de Wayne. 7 tenían fibras iguales a las de los 3 coches que Wayne condujo durante esos 3 años. Wayne, durante el juicio, tampoco se ayudó mucho a sí mismo. Cuando estaba testificando, Wayne parecía carente de toda emoción, y cuando los fiscales, el segundo día de las preguntas de los fiscales, Wayne perdió los papeles y se cabreó, empezó a gritar. Durante el testimonio insultó a los fiscales, a la policía, al FBI, a todo lo que pasaba por allí casi. Obviamente el jurado, que lo estaba viendo todo, pues no les gustó nada y vieron una cara de Wayne muy agresiva y que además dijeron que asustaba bastante. Tras 11 horas y media de deliberación, el jurado encontró a Wayne culpable de los 2 asesinatos y fue condenado a 2 cadenas perpetuas. La policía cerró los casos de 24 víctimas
pero sin decirles a las familias por qué los cerraban, ni qué pruebas tenían, ni nada. Así que muchas familias pensaron durante años o lo siguen pensando que Wayne no es realmente el asesino de sus hijos. Lo cierto es que sigue habiendo muchas incógnitas en si Wayne es realmente el culpable de todos esos casos, por ejemplo, las 2 niñas. Entonces sigue habiendo muchas preguntas de si realmente Wayne es el culpable de las 29 muertes de estos chavales en Atlanta, o si al mismo tiempo había otro asesino u otros asesinos también por la zona. Lo cierto es que una vez que detuvieron a Wayne, los asesinatos pararon. Entonces, bueno, pues eso es muy significativo. Muchas veces se puede pensar en teorías así más conspiratorias y demás, pero lo cierto es que si se arrestan a alguien y los crímenes paran de repente, pues igual es bastante lógico pensar que sí que él fue el culpable. Él sigue diciendo que no es culpable, que nunca... Pero bueno, hay mucha gente en la cárcel que dice que no es culpable. Como siempre, os pregunto lo mismo, no sé si conocíais este caso. Espero que os haya resultado interesante. Yo la verdad no sé cómo este caso no es muchísimo más conocido, porque bueno, conocemos mucho más casos de otros asesinos en serie que su número de víctimas fue mucho menor que este y son muchísimo más conocidos. Entonces, bueno, pues me parece que por respeto a las víctimas y a sus familias, que sus nombres deberían ser más conocidos. Así que bueno, pues espero que si conocíais el caso haber aportado algo más, y si no lo conocíais, pues espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo.